Biotecnología mexicana. Parte 3. Siglo XX. De la Revolución al 2000. Capítulo 3.7. Hola, bienvenidos al canal. Soy Willy la Rana y hoy venimos con toda la energía para compartir algo que te va a encantar. Así que ponte cómodo, dale like y vamos a empezar. Carlos Salinas de Gortari, 1888-1994. A finales de los 80, el mundo atestiguó cambios como la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el fin de la dictadura de Pinochet y la invasión de Estados Unidos a Panamá. Fue también un momento en el que los procesos de globalización de los mercados se intensificaron. Europa avanzaba a grandes pasos hacia lo que hoy es la Unión Europea. En México, en 1988, se inauguró la primera edición del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, consolidándose como un evento cultural de renombre. Hubo un desempeño destacado en taekwondo, obteniendo medallas en campeonatos mundiales y Juegos Panamericanos, consolidándose como una potencia en esta disciplina. Y también, los principios de los 90 serían los mejores años del boxeador Julio César Chávez. Vida política de México. Al inicio del sexenio de Salinas, el monto de la deuda externa era del 45% del PIB, lo cual hacía necesaria una reducción de esta deuda para lograr un crecimiento económico. Después de casi 4 años de largas negociaciones con el FMI, con políticos de Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Japón, Reino Unido y de otros países, y con bancos comerciales, en 1992 se llegó a un acuerdo disminuyendo la deuda a $20,000 millones. La deuda total descendió de 63 a 22% del PIB en 1994. Como primera acción de gobierno, en 1988 se puso en marcha el programa Solidaridad, que trataba de lograr mayor justicia social más allá de un esquema de transferencia de recursos o subsidios focalizados. Para llevar a cabo este proyecto era necesario no solo el apoyo del gobierno, sino también la participación organizada de la población, impulsados por un sentimiento de nacionalismo y desarrollo social. Durante 6 años se invirtieron casi $18,000 millones, el 67% provenientes de recursos federales. Se destacan la rehabilitación y construcción de miles de escuelas, introducción de agua potable y electricidad en comunidades rurales, construcción de hospitales, pavimentación de colonias populares, entrega de más de 2 millones de escrituras, 1 millón de créditos a la palabra a campesinos, más de 20,000 kilómetros de caminos rurales y más de 14,000 tiendas de abasto comunitario. Con algunas modificaciones, estos programas siguieron como Progresa, Oportunidades, Prospera y actualmente como los programas del bienestar. Salinas rompió con el discurso del nacionalismo revolucionario y retomó principios del liberalismo juarista y de la Revolución Mexicana. Esto se vio en las privatizaciones, la relación con la Iglesia y el Telecán. En 1984 el gobierno operaba más de 1,150 empresas. Muchas operaban con déficit y eran sostenidas con fondos públicos. Telmex, por ejemplo, tenía largos tiempos de espera para obtener una línea. Tras su privatización, el número de poblaciones atendidas aumentó considerablemente y se expandió la infraestructura con fibra óptica. La banca también fue privatizada mediante subastas. Se vendieron 18 instituciones, recaudando $13,000 millones para pagar deuda interna. En total, la privatización de empresas aportó cerca de 23,000 millones, lo que ayudó a reducir la deuda interna del 19% al 6% del PIB entre 1988 y 1994. Las negociaciones del Telecán comenzaron en 1990 y culminaron en 1994, creando una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Aunque impulsó el comercio y la inversión, no mejoró significativamente los salarios ni el empleo. Según Pablo Ruiz Nápoles de la UNAM, el Telecán no impulsó el desarrollo científico y tecnológico en México. Argumenta que el librecambismo es contrario al intervencionismo estatal necesario para este tipo de desarrollo y que la política científica debe ser una política de Estado coordinada con otras áreas. En lo agrario, Salinas impulsó una reforma constitucional que permitió la venta de ejidos. Esta reforma fue promulgada en enero de 1992 en respuesta a las limitaciones del reparto agrario. También se restablecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano, otorgando personalidad jurídica a las iglesias,
permitiendo el voto a ministros de culto, aunque con restricciones en propiedad y medios de comunicación. Durante este sexenio la desigualdad se disparó. En 1991 había 2 mexicanos en la lista de Forbes con más de $1,000 millones. En 1994 eran ya 24. El 1 de enero de 1994, el EZLN se levantó en armas en Chiapas. Exigieron derechos básicos como tierra, salud y educación. Aunque no hubo un tratado de paz formal, el conflicto disminuyó y se dio paso a la negociación política y la autonomía de comunidades zapatistas. El 23 de marzo de 1994 fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Fue sustituido por Ernesto Zedillo, quien ganó la elección presidencial. Para mantener su popularidad, el gobierno de Salinas incrementó el gasto público. Esto llevó a un déficit en cuenta corriente y a la emisión de tesobonos. Tras los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu y la rebelión en Chiapas, inversionistas se retiraron, vaciando las reservas del Banco de México. Gortari no tomó ninguna acción, presuntamente con el objetivo de no perder popularidad, puesto que buscaba el apoyo internacional para su candidatura a director general de la Organización Mundial de Comercio. Biotecnología mexicana. A principios de los 90, México contaba ya con una infraestructura académica sólida y creciente en biotecnología. Los principales centros de investigación ya sentaban las bases de la biotecnología moderna. Existía una amplia red de centros regionales apoyados por CONACYT que fortalecían capacidades en todo el país. Se establecieron empresas biotecnológicas mexicanas, de las que destacamos a Probiomed, que empieza a producir proteínas recombinantes, eritropoyetina, interferones, reconocida por Premio Nacional de Tecnología en 1999, pionera de la biotecnología en México. El Instituto Bioclon, fundado en 1990, especializado en favoterápicos, es líder mundial en la fabricación, investigación y desarrollo de antivenenos. Surge de unión de grupos dedicados a ciencias biológicas y farmacéuticas. Incluso 2 de sus fórmulas farmacológicas fueron aprobadas en 2011 por la FDA y son los primeros medicamentos de origen latinoamericano en entrar al mercado de los Estados Unidos. El laboratorio Silanes es un precursor en biológicos como antivenenos. Introdujo procesos biotecnológicos. Vermex, una empresa estatal clave en vacunas humanas, con capacidades biotecnológicas. Laboratorios PISA, empresa que incursiona en anticuerpos monoclonales y proteínas recombinantes desde inicios de los 90. Ácidos Orgánicos La Florida, fundada en 1940 con el nombre de Levadura La Florida, se dedica a la producción y distribución de insumos para panadería y pastelería. Y Biotecnología Orgánica, que se enfoca en la investigación y desarrollo de procesos biotecnológicos para la obtención de ácidos orgánicos con aplicaciones industriales y agrícolas. También participan ya en este ecosistema nacional instituciones como la UNAM, con el Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología, convertido en el Instituto de Biotecnología. Además, la UNAM contaba con departamentos activos en biología molecular, bioquímica, bioingeniería y microbiología dentro de la Facultad de Química, Medicina y Biología. El IPN, con la UPIBI y la ENCB, partes fundamentales del ecosistema biotecnológico del IPN. El CIMBESTAB, aunque es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, está adscrito al IPN, presente desde los 70 con investigación en biología molecular. En los 80 se integró una subsede en Irapuato, especializada en biotecnología agrícola e ingeniería genética, incluida la creación del Angevio. La UAM, fundada en 1974, con biotecnología ambiental, vegetal, bioquímica y bioingeniería, incluyendo tratamiento de aguas, residuos y fermentación. Otras escuelas nacionales con investigación biotecnológica son el Colegio de Postgraduados, como parte de la entonces Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, con biotecnología microbiana, vegetal y animal, la Universidad Autónoma de Chapingo, desarrollando biotecnología agrícola desde los 70s, y centros de investigación como el CIES Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, fundado en 1981, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California CICESE, en 1973. El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, CIBENOR, 1975, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, CI, en 1979, el ECOSUR, Colegio de la Frontera Sur, en 1994,
el CIATEC, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, en 1976, así como también institutos nacionales de investigación, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, en 1985, el Instituto de Ecología, INECOL, en 1975, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, INZ, en 1946, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, en 1982, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, en 1989, el Instituto Nacional de Pediatría, INP, en 1983, con unidades especializadas en la investigación y enseñanza de diversas ramas biotecnológicas. También podemos subrayar en México que la regulación de los organismos genéticamente modificados estaba principalmente a cargo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a través de instancias como el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola, que funcionaba como un grupo de consulta, Biotecnología en el Mundo. En 1988, Genencor International Inc. recibe una patente para el proceso de fabricación de enzimas resistentes a cloro para su uso en detergentes. La Dr. Chilton consigue la producción de plantas de tabaco transformadas a partir de la transformación de una sola célula. La primera conífera transgénica se logra producir en 1991 y al año siguiente es posible obtener plantas de arroz resistentes a herbicidas. La contribución principal de Mary Dell Chilton radica en su investigación sobre Agrobacterium tumefaciens, una bacteria que naturalmente inserta parte de su ADN en las células de las plantas, causando tumores. Chilton demostró que este mecanismo podía ser utilizado para transferir genes de interés a las plantas, creando así las primeras plantas transgénicas. En 1989, se crea el Centro Nacional para la Investigación del Genoma Humano, dirigido por James Watson, para supervisar el proyecto, elaborar el mapa y la secuencia del ADN humano para 2005. Al año siguiente, se inauguró de manera formal el Proyecto Internacional del Genoma Humano. La meta de este proyecto era identificar y secuenciar todos los genes del genoma humano. En 1990 se lleva a cabo con éxito la primera terapia génica en una niña de 4 años con una enfermedad del sistema inmune llamada deficiencia ADA. La deficiencia de adenosina desaminasa es un trastorno genético hereditario que afecta gravemente el sistema inmunitario, causando inmunodeficiencia combinada grave. Las personas con esta deficiencia carecen de una enzima llamada adenosina desaminasa, lo que conduce a la acumulación de sustancias tóxicas que dañan los linfocitos, dejando al cuerpo vulnerable a infecciones graves y potencialmente mortales. Con una nueva legislación eléctrica del año 1991 en Alemania, los agricultores que producían electricidad recibieron un pago por kilowatt producido y entregado a las empresas de distribución, lo cual produjo una segunda ola de construcción de biodigestores que aún no termina. Una nueva ley de energía renovable mejora en un 30% el precio de compra a los pequeños productores. En 1992 se estableció la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte para la colaboración entre Canadá, Estados Unidos y México en la gestión de problemas ambientales regionales. Su importancia radica en facilitar la cooperación efectiva y la participación pública para proteger y mejorar el medio ambiente, promoviendo el desarrollo sostenible y previniendo conflictos ambientales y comerciales. Y también ese mismo año, el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se llevó a cabo. Establecía compromisos jurídicamente vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los países industrializados. Facilitó la creación de mecanismos para la mitigación de emisiones, impulsando la agenda climática a nivel internacional y sentando las bases para futuros acuerdos, como el Acuerdo de París. En 1993, la FDA declara que los alimentos genéticamente modificados no son inherentemente peligrosos y por lo tanto no requieren de una regulación específica, lo que permite que estos jitomates obtuvieran el permiso de la FDA para ser comercializados, lo que ocurriría bajo el nombre Flavor Saver. La controversia del tomate Flavor Saver se centró en su modificación genética para retardar el ablandamiento, lo que llevó a debates sobre seguridad alimentaria, etiquetado y aceptación del consumidor. A pesar de ser el primer alimento modificado genéticamente aprobado para consumo humano,
enfrentó oposición debido a preocupaciones sobre riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente, así como la falta de etiquetado obligatorio. En 1993 se funda la Organización de Industria Biotecnológica, Technology Industry Organization, BIO, con la intención de apoyar el avance de este sector. Es la asociación comercial más grande del mundo que representa a la industria biotecnológica. Defiende a las empresas dedicadas a la investigación y el desarrollo de productos biotecnológicos innovadores para la salud, la agricultura, la industria y el medio ambiente. BIO también organiza la Convención Internacional BIO, un importante encuentro del sector, y organiza reuniones para inversores y socios. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Continuará. Like y comparte. Una producción de Cereblox y Adimensional.